Mientras que para algunos médicos, la pérdida fetal es el resultado de una falla en el proceso en la gestación, para la mujer que lo vive, es la muerte de su hijo. Incluso, ¿te has puesto a pensar que socialmente las pérdidas gestacionales son minimizadas, como si en realidad no hubiera fallecido una persona? Y esto no queda ahí, pues en ocasiones hay que sumarle sentimientos encontrados que van desde la culpa, la rabia, hasta el sentimiento secreto de alivio de que todo eso haya terminado. ¿Cómo podemos acompañar a la madre que atraviesa por este duelo? ¿Qué necesitamos comprender sobre este duelo para poderlo manejar de forma adecuada? Hoy, en Diálogos en Confianza, duelo por muerte gestacional. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de cómo superar la pérdida de un bebé. La muerte de un bebé es algo que afecta muchísimo a la mamá que lo vive, pero por supuesto que también a toda la familia, a los hermanos en el caso de que haya hermanos, al papá, a la familia extendida, a los abuelos, etcétera. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar cómo es este proceso que se vive, pero sobre todo cómo ayudar a las familias a que lo puedan, pues, superar, brincar o aprender a vivir con este dolor. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los especialistas el día de hoy. Así es que quédate aquí con nosotros para platicar de este tema y, bueno, por supuesto, acuérdate que para nosotros tu voz es fundamental. Este programa tiene sentido gracias a ti, así es que, bueno, queremos saber tú cómo lo has vivido, si has vivido un proceso similar, cómo fue que lo enfrentaste, si tal vez acabas de vivirlo, qué es lo que estás haciendo para poder superarlo, o si necesitas preguntarle algo a nuestros especialistas para que te ayuden a vivir este proceso. Así es que, bueno, una vez más, bienvenidos y buenos días. Le doy a Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, Cris, buenos muy días. Bien, muy buenos días a todos, buenos días a nuestro público que ya está aquí presente, listo para compartir sus testimonios. Y también les comparto algunos mensajes que ya hemos recibido. Recuerden que las redes están abiertas para ustedes. Por ejemplo, nos dice Eric Lascano en Facebook, dice... ¿no habían dicho que es falso que las mujeres, que no todas las mujeres tienen un instinto materno y no todos desean cuidar o tener hijos? Entonces, ¿cómo es que perder un bebé es lo más doloroso que puede sentir una persona? Entonces, después otra persona le dice, o nos comenta, gracias Diálogos por abordar este tema tan incomprendido, invisibilizado y minimizado. Quienes lo han experimentado lo entienden. Y dice, más allá del instinto materno, cuando un bebé muere se van con él tus planes, tu futuro y tus ilusiones en muchos casos. Uy, sí, qué dura la primera pregunta que te hacen, Sandy. Sí, es dura y yo creo que él lo entiende porque está planteado como que sí, es una de las pérdidas y más dolorosas, y es lo que refieren los testimonios. Claro, nuestros especialistas nos lo van a aclarar, y es que en el programa muchas veces hemos dicho que no todas las mujeres están hechas o estamos hechas para ser mamás, y sí es cierto, sin embargo una cosa no necesariamente tendría que... Y aparte algo importante que acabas de puntualizar es no todas. Así es. Pero eso no quiere decir que todas no, o todas sí, a veces hacemos esas totalidades, ¿no? Pero sí es una pérdida muy importante, ahí está la razón de este programa. Recuerden que nos pueden ver a través de la señal internacional por internet en www.canal11.mx/diálogos para que no se pierda nada del contenido de este programa tan importante y tan interesante, con la ayuda de todos nuestros invitados. Claro, y hablando de nuestros invitados, el día de hoy tenemos con nosotros a Cita Chao. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Cita, ¿cómo estás? Encantada de estar acá. Gracias. Bienvenida, qué gusto que aceptaste la invitación. Gracias. También está con nosotros Guadalupe Álvarez de Majul. Ella es tanatóloga y trabajadora social de la Asociación Tech Palewi AC y terapeuta especializada en intervención en crisis. Buenos días, Cristina. Guadalupe, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Erika Ortiz Pérez. Ella es tanatóloga y coordinadora general de ECA Grupo
de apoyo ante pérdidas gestacionales y de la niñez temprana. Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias Y por la también está invitación. Francisco Neri Martínez, que él es tanatólogo. Francisco, qué gusto tenerte ¿Qué tal? aquí ¿Cómo también. están? Buen día. Bienvenidos, bienvenidas a los cuatro. Y bueno, vamos a empezar el programa con este sondeo. Salimos a la calle a preguntarle a nuestros televidentes si sabían lo que era una muerte gestacional, porque de repente la palabra puede ser que no sea tan familiar para unos y para otros tal vez sí. Vamos a ver qué nos dijeron. Acompaña. No, la verdad no. Sí, bueno, la muerte gestacional es cuando el producto de gestación no llega a nacer y se muere dentro del útero de la madre. Cuando un bebé muere dentro del vientre de la madre. A ciencia cierta no, pero me imagino que es la que se provoca o la que se da en el proceso de gestación. Sí, no. El bebé muere dentro del vientre de la mamá. La muerte gestacional es un óbito. El bebé se muere dentro del el útero de la madre antes de que nazca. Sí. Cuando todavía está en el vientre de la madre. Viene la parte del feto, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, a partir de las 12 semanas, que ya se cuenta como si fuera un feto. Bueno, pues como podemos ver, sí, algunas personas sí tienen idea de lo que se trata y hay otras personas que dicen, no, pues la verdad no sé de qué se trata esto, ¿no? Y bueno, ¿qué debemos entender cuando hablamos de una muerte gestacional? ¿Alguno de ustedes que me quiera decir, por favor? Bueno, pues efectivamente, como mencionaba la chica que imagino que era médico, pues la muerte gestacional es la que se da en el vientre antes de, dice la definición de la OMS, de la expulsión o que lo sacan por algún otro, por una cesárea o por forceps o algún otro método. Antes de ahí es muerte gestacional. Ya después se considera como muerte perinatal hasta los 28 días de vida. Entonces es un bebito que muere dentro del vientre de la mamá. Claro. Y sí, Cita, que le decía. No, lo que yo te digo es que de verdad pareciera que esto, bueno, no se formó la vida, entonces ¿de qué estamos hablando? Si no hay pérdida. No, claro que hay pérdida, claro que hay un gran dolor para quien está esperando, bueno, quien está esperando con el deseo de tenerle, porque también vemos que hay padres, madres, que qué pena que se viene un embarazo cuando nadie lo desea, y cuando si esto se interrumpe por vía natural o por vía forzada, llámese médicamente hablando, bueno, es como el gran alivio, pero un alivio entrecomillado, porque esto no hay manera de evitar psicológicamente qué pasó. ¿Qué pasó con ese padre o esa madre? ¿Estaban o no estaban en deseo? No importa. Hay un cambio significativo, hay un cambio real, hay un cambio de peso y a veces hasta radical, porque no sabemos si va a haber un siguiente embarazo, deseado o no, o la consecuencia que pueda traer como tal. Y a veces muchas personas que dicen, ¿y luego qué pasa? Pues hay médicos que dicen, la matriz aprende a expulsar sin antes de concretar. Y entonces esto tiene una carga brutal, porque la verdad es, bueno, se interrumpió de vía natural o se interrumpió de vía deseada, una expulsión, por esto que se llama un aborto provocado y ocasiona conflictos severos. Claro, ¿no? Y aparte, bueno, las causas son múltiples, ¿no? O sea, no necesariamente, bueno, a veces es problemas que tienen médicos, la mamá, ¿no? Y a veces, bueno, sí son... En el caso de la muerte gestacional, bueno, es un problema que la mamá tiene, o un problema del cuerpo, o un problema que viene de parte del bebé, ¿no? O sea, no es realmente que ella sea responsable, ¿no? No, jamás. Hay muchas diferentes ideas de esto. Por una de ellas es que dicen que el mismo cuerpo detiene el proceso porque algo está mal, que nunca se sabe. Aquí lo que me llama mucho la atención es cuando dicen que depende de el tiempo. Que si es después de 12 semanas ya es un producto, antes no. Para una persona que está esperando un bebé, en cuanto sabe, es su bebé. No importa el tamaño. Claro. Y ahí sí es importante darle el valor y darle, ay, pues si no perdiste nada. No, claro. Para sí, ellos nos decía la persona en la llamada, se fueron mis ilusiones, se fue todo lo que había alrededor de esto. Aquí nos dice Martita, y le agradezco muchísimo la confianza que nos pone en su comentario. Dice, yo toqué fondo, definitivamente pedí ayuda profesional. Este dolor es crónico, pues no se quita solo, se calma y luego regresa. Y dice, sé que mis trillizos donde están bien.
ella perdió trillizos. Fíjate. Claro. Y bueno, es muy importante, por supuesto, que la madre entienda que hay factores externos, ¿no? Sí, por supuesto que hay factores externos y bueno, lo decías, Cristina, hay factores relacionados con el bebé y relacionados con la madre, pero finalmente yo quería insistir en esta parte que hay un vínculo que se construye desde, a veces antes de estar embarazada, ya hay un vínculo con el hijo y hoy en el momento en que se concreta esta posibilidad estando embarazada, por supuesto que eso cuando se pierde, este embarazo cuando se pierde, causa este proceso de duelo, que es un proceso obviamente natural y que también coincido con que no depende si se perdió en qué semana de la gestación, Claro. como tampoco depende cuando un hijo es nacido si va a doler más si tiene 1 mes o 2 o 5 de nacido o Pero 20 fíjate años. que, digamos que socialmente o culturalmente o en el slang popular, Sí, claro. se oye ese tipo de cosas. Por O sea, de supuesto. repente dices, bueno, no, pero no es lo mismo que hayas tenido 3 semanas de gestación a que hayas tenido 4 meses, a que hayan sido 4 días Así antes. es. O sea, sí parecería que socialmente se descalifica. Se descalifica, por supuesto, por lo que ya habían comentado en las redes. No solamente se pierde lo tangible, el bebé, el material, sino todo lo que significa, los planes, los proyectos, el autoconcepto inclusive de la maternidad, ¿no? Entonces, por supuesto, y la sociedad, tienes toda la razón, piensa que el duelo es en proporción al tamaño del bebé. Sí. Entonces piensan que es un duelo chiquito que va a pasar rapidito porque Sí, vivió de hecho poquito. se dice la muerte chiquita, como si fuera una especie de ensayo. por supuesto. Mira, sí, pero desgraciadamente no es así. O sea, la pérdida como tal va de acuerdo al apego. Y el apego es que, ¿y quién está embarazado? ¿El padre y la madre o solamente una madre? A lo mejor el padre ni siquiera está presente. O, bueno, luego platicamos. Estás embarazada, sí, qué bien, pero luego me dices que no. El apego, quien hace un apego, lo hace desde el instante, como se acaba de comentar, el instante que te sabes embarazada. ¿Cómo te amarras? Te amarras de diferentes formas. El televidente que platicó, que comentó, claro, es la ilusión, el tiempo, el detalle, ¿qué estoy amarrando? Estoy amarrando a la generación de atrás porque van a ser abuelos, me estoy amarrando solo yo, es el primer embarazo, es el cuarto, es el único. O sea, hay una multiplicidad de factores que casi determinan el cómo estás metida en esto que se llama un compromiso de parentalidad. Y la parentalidad yo le quiero poner un doble acento porque va con este punto que es yo papá y yo mamá. ¿Nos amarramos en algo que se llama parentalidad responsable o solamente nos amarramos en algo que, bueno, es un posible embarazo que a lo mejor va a ser un bebé, pero si nace o no nace, ¿de qué depende? De una multiplicidad de factores que están siempre presentes y que hay que cuidar todos ellos. Pero a veces se nos olvida que la psique es la que nos está casi determinando para decir si viene el bebé bien o no viene. Hay quien se checa, hay quien nunca se checa. Hoy por hoy pareciera que te vas checando mes a mes, pero a veces te dicen, ¿y qué te cuento? Que eso se interrumpió. Y se interrumpió de golpe y porrazo. Claro. ¿Y de por qué? Es que sabes que hay veces que es como algo que hasta parecería un poco de misterio, ¿no? Porque de repente, como dices tú, Cita, hay mujeres que son muy cuidadosas o que la forma en la que viven les permite estar teniendo visitas cotidianas a algún médico y de repente sufren una pérdida gestacional. Y hay mujeres que no tienen acceso tal vez a cosas de salud, ¿no? Y sin embargo, pues llegan a término. Entonces, bueno, lo importante es saber que no depende de si vas o no vas al médico, etcétera. Vamos a ver la siguiente, ¿nos da tiempo de ver el siguiente testimonio? Vamos a ver el siguiente testimonio, es la mamá de Paula. Vamos a ver qué nos dice. Acompáñame. Pues me embaracé en abril 2013, hace 2 años. Yo tuve un embarazo perfecto, sin ningún problema, hasta 5 días antes de que ella muriera. Yo empecé con disminución de movimientos y acudo a un hospital como para que me revisen y me indican que todo está como perfecto, que no hay nada más, que tal vez son mis nervios, que la niña ya está grande porque tenía 8 meses de gestación. Y que pues me vaya como tranquila a mi casa. Regreso y así pasaron 2 días más. Yo tenía cita en IMSS para que me dieran ya mis incapacidades de porque salía de trabajar.
Y bueno, después de eso, pues en IMSS igual me hacen un ultrasonido y me dicen que todo está perfecto. Y bueno, ya igual al revisarme, la doctora me dice que pues ahí ya ve como todo está perfecto, pero que de todos modos me va a hacer otro ultrasonido en esta clínica. Me hacen el ultrasonido y la doctora dice, pues es que en el ultrasonido no se ve nada. Pero ella decide hacerme una prueba de cinturones o registro cardiotocográfico y pues ven ahí que hay efectivamente una disminución de movimientos y pues ahora sé que lo que estaba pasando es que ella tenía sufrimiento fetal. Los médicos estaban como muy dudosos de qué estaba pasando, de si en realidad necesitaba la cesárea de urgencia o no. Y bueno, deciden hacerme un estudio más y cancelan la cesárea de urgencia. Y mi hija muere a las 2 de la tarde aproximadamente de ese 28 de noviembre. Nace por cesárea hasta las 11:35 de la noche de ese 28 y pues obviamente nace muerta. Creo que cuando uno nunca está preparado para recibir la muerte, cuando esperas la vida. O sea, eso es como súper complicado y no solo como por parte de la mamá, sino incluso de todo el núcleo familiar. Es un dolor de vida, tal cual como perder un hijo mayor o de cualquier edad, no importa, se aprende mucho. Ahora, pues después de 2 años de la muerte de mi hija, puedo ver las cosas como súper distintas, con otra claridad. Creo que ella es una gran maestra, aunque se tuvo que ir demasiado pronto para mí. Creo como en todas sus enseñanzas que ha dejado, ¿no? Bueno, recordar para mí a Paula es como, pues todos los días, no importa que yo no la vea crecer, ni que la haya visto como por poquitito tiempo, la tuve conmigo 8 meses, fueron los más maravillosos que he tenido hasta hoy. Y la recuerdo pues como en el día a día, ¿no? Puedo verla como en la sonrisa de otros niños, en las flores, en la misma vida y pues ahora también el recordarla me ha ayudado a acompañar a otras mujeres mujeres, hombres, familias que han pasado por la pérdida de un bebé. Pues muchísimas gracias a este testimonio, de veras la acompañamos en su pérdida y en su dolor, porque aparte, como ella lo dice, de repente no te entienden lo que estás viviendo. Y algo importante que estábamos comentando aquí, que ella decía es, bueno, tú estás esperando la vida y de repente lo que recibes es la muerte, ¿no? Entonces eso es pues muy duro y es importante que lo entiendan. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a ver qué necesitan saber también los doctores que tratan a estas madres. Quédate con nosotros. Sí, hay veces en las que las personas hacen eso, desgraciadamente. Es como cuando minimizan la muerte de un niño o la muerte de una persona de edad, de tercera edad. Yo creo que sí le dan menos importancia por lo mismo que no ven físicamente a la personita. Yo creo que sí. Bueno, cada persona tiene diferentes sentimientos. Yo pienso que es por eso. Como no lo han vivido, no han podido saber realmente lo que es estar en esa situación. No es un tema que se toque mucho y la población está como que muy enfocada a ciertos temas de relaciones familiares. Pues porque no le dan importancia, necesitarían vivirlo y sentirlo para darle la importancia que se tiene. Para empezar, por todas las reformas que se han hecho en cuanto a que ya se permite el aborto. Porque no los han vivido, porque la conciencia es diferente, por la información, que ahora sí está bien que las mujeres decidan por su cuerpo, pero ¿quién decide por las personas que están en gestación? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, es importante escuchar, pues bueno, lo que las personas en la calle nos dijeron. Y antes de que yo entreviste aquí a estas mamás que tengo por aquí, bueno, Erika, querías hacer un comentario, me dijiste antes del corte, adelante, por favor. Sí, Cristina, gracias. Yo quería comentar que aparte de la minimización y la invisibilización que se sufre a nivel social, pues esto es en todos los ámbitos, o sea, es a nivel legal. O sea, el feto no tiene calidad de persona en el ámbito legal. O sea, a partir de ahí, pues ya comenzamos. No tiene derecho a un nombre. A ti te entregan un certificado de muerte fetal, si es que te lo entregan, porque la mayoría de los médicos intenta como ahorrarse el papeleo y toda esta parte. O sea, ¿tendrían que hacerlo en todos los casos? Sí, claro. Sí, el certificado de muerte fetal, sin por importar la ley el tiempo de gestación. De salud, expide que a partir de las 13 semanas de gestación se tiene que entregar el certificado fetal
En principio, o sea, las 8 semanas no, a partir de las 12, de las 13, perdón. Es por fines estadísticos. ¿Por qué? Pues porque si no tienes un registro, no sabes por qué están ocurriendo estas pérdidas, no se hace investigación, no hay prevención, o sea, es como toda una Oye, Erika, pero un poco no es contradictorio que antes no te lo expidan también, porque bueno, de repente parecería que también confirman esta idea social de que bueno, si tienes solamente 2 semanas, 2 meses de gestación, no es lo mismo que tener 13 semanas. Mira, Cristina, la situación aquí que lo complica es que al tú recibir un certificado de muerte fetal, tienes que sí o sí llevar un servicio funerario para recoger los restos. Entonces, pues si lo proyectamos a un bebé súper chiquito, un embrión, pues ese es ahí donde yo creo que por esa causa, no es que yo esté a favor, ¿verdad? Pero yo me imagino que por esa causa es que no se expide antes. Ok. Bueno, pues por acá tengo a 2 mamás. Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, platícame un poquito cómo fue que viviste tú esta situación. ¿A ti qué te pasó? Yo tenía una prematurita que tenía 1 mes 5 días. Ella falleció de muerte letal. Tenía apneas y complicado por una preeclampsia que yo tuve. Ella falleció hace 1 año, 7 meses. Yo tomé terapia, fui a grupos para sobrellevar esto y yo quiero decir que se puede sobrevivir a la muerte de los hijos, que nos quedemos con el amor que ellos nos dejaron, porque ellos vinieron a cumplir esa misión. Decían que desde que está en tu vientre tienes un lazo, ese lazo no se rompe con la muerte. Por el contrario, sigues con ella, está contigo, está en tu corazón y tenemos que verlo de diferente manera porque ella cumplió su misión, dejar el amor en nuestro corazón. Y eso es lo que yo quiero compartir con los papás. Claro. Para haber llegado a este punto, Jacqueline, dices, bueno, pasó hace 1 año, ¿cuánto? 7 meses. 1 año, 7 meses. Por supuesto que viviste un proceso. Claro. Muchas mamás que nos están viendo, muchos papás que nos están viendo, tal vez dicen, ay, qué fácil llegar a ese punto. Un poquito nos platicas cuál fue el proceso que tuviste que vivir para poder llegar al punto de decir, bueno, es amor, acepto el amor, lo guardo en mi corazón, todo lo que ya nos dijiste. Yo creo que lo primero es aceptar el dolor, vivirlo al 100%, no ocultarlo, porque a veces nos queremos ser las fuertes delante de los hijos y los hijos dicen, no pasa nada, o sea, simplemente algo se me metió al ojo, no es cierto. Soy humano, me está doliendo, la pérdida me duele, su ausencia me duele. Sin embargo, también a los hijos decirles que vale la pena vivir, que ellos no tienen la culpa, ni yo tengo la culpa de que ella ha venido por poco tiempo. Aceptar este dolor, número vivirlo. ¿De hija es ella? La tercera. ¿Y tus hijos cómo lo vivieron, los 2 grandes? Yo creo que igual con dolor, de principio los hijos grandes se hacen los papás, entonces ellos no muestran el dolor porque piensan que tú vas a estar más dolido, entonces ¿quién no quieren sumar más dolor? ¿Qué edad tienen ellos? 17 y 12 años. Y cuando yo les digo que somos humanos, que ella vino y que así como nos dejó amor, también podemos expresar el dolor y que ellos tienen el derecho a sentirse tristes, que eso no significa que no haya sido importante, que por el contrario tenemos que hacerlo. Ellos lo ven de manera diferente. Hoy agradecemos la presencia de Naomi en nuestra vida porque nos cambió la vida, sacó lo mejor de nosotros. También en base del dolor sacas tu potencial, sacas lo mejor de ti. Claro. Muchísimas gracias, Jacqueline, de veras, gracias por el testimonio. Y bueno, por acá tenemos también a Litia. Litay. ¿Cómo estás, Litay? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos tú, ¿cómo viviste esta historia? Bueno, yo hace 4 años fui mamá por primera vez de mi hija Sofía Isabela. Nació en mi semana 27 de embarazo y falleció a los 6 días de nacida, justo aquí en el Hospital de la Mujer, aquí atrás. Y bueno, realmente no es algo que esperas, obviamente. Fue muy difícil al principio no castigarme, no culparme ¿De qué te culpabas? A pesar de, como comentan, vas a las citas con los doctores, te presentas, estás constantemente al tanto, cuidándote. Y de repente sucede, o sea, nunca nadie me explicó qué fue lo que sucedió conmigo, si fue una infección, si fue 1000 cosas que pudieron pasar, ¿no? Y no te explicas por otro lado por qué tu final no es como el que todo mundo tiene. Entonces,
Sí. No te preocupes, entendemos perfecto que es muy, muy doloroso y estamos contigo acompañándote y te agradezco muchísimo que de veras a pesar del dolor estés aquí platicándonos, porque sí sabemos que es muy doloroso. Sí, y al final tratas de entender de cierta forma por qué no puedes tener a tu hija y la ves en todos los niños que se te presentan. Y como dicen, al final también piensas que a lo mejor no va a sucederte, que esa emoción que tenías por tener un bebé a lo mejor no sucederá. Y yo busqué mucho apoyo, lo encontré mucho con una asociación que me ha ayudado mucho, muchas amigas que me han ayudado a salir adelante en momentos muy difíciles. Y también al final alguien alguna vez me dijo, todas tus lágrimas tendrán una recompensa. Y hoy, gracias a Dios, tengo mi recompensa en casa, una niña hermosa también. Y esa también es la esperanza y eso también me gusta transmitirle a las mamitas que a veces se han acercado a mí, decirles que sí se puede, o sea, no es un castigo, no es un olvido, es continuar poco a poco enseñándonos que algún día va a suceder otra vez y que de alguna otra forma también vamos a tener una recompensa. Muchísimas gracias y felicidades por esa recompensa. Gracias. Gracias. A mí me gustaría preguntarles por qué esta necesidad de repente de tener respuestas. O sea, a mí me gustaría saber exactamente, no lo que ella nos comenta, exactamente qué pasó, si yo tuve que ver, si no tuve que ver, si fue una infección, si fue... ¿Por qué esa necesidad? Cita, por favor. Mira, es fundamental porque como seres humanos nuestro pensamiento requiere algo que se llama lógica de pensamiento. Si tú no puedes tener una información clara que te diga exactamente el qué y el cómo, el cuándo y hasta dónde, surge esto que varios de los presentes y los invitados y de los especialistas hemos dicho, se llama culpa. Sí. Es qué tanto hice, qué tanto no hice, qué tanto dejé de hacer, hasta dónde pude haber evitado, por qué no participé o por qué no me informé o por qué no me aclararon. Es una necesidad imperiosa porque justo comentabas con la chica que nos hizo favor de su testimonio, hay un proceso y el proceso empieza por un shock cuando te da la información, hay una condición después que puede ser la negación, hay otra condición que puede ser la ira o la furia contenida contra el mundo, contra el médico, contra el hospital, contra todo lo que conlleva. Si seguimos en eso, es el miedo. Hay un miedo de ahora cuándo, voy a poder, no voy a poder, voy a tener, ¿qué más voy a hacer? Y hay una multiplicidad de emociones encontradas, pero todas esas llevan el proceso para poder llegar a una condición. Hace un minuto dijo la señora que compartió con nosotros, hay que seguir en la vida. Eso se llama resiliencia. Claro. Y entonces la resiliencia es justamente esto, es sacar fuerza de donde se perdió, de donde estuvo el dolor, de donde estuvo la tristeza, después de haber, triple comilla, aunque no existan las voy a poner, superado. Superado es demasiado ¿Por qué decirlo. dices triple comilla? Te voy a decir porque no existen. No, ya sé, pero ¿qué quieres decir? Triple comilla quiero decir, cuesta muchísimo el llegar al momento de la aceptación y tienes que pasar por todo este cúmulo de cosas para de verdad llegar a decir, acepto que se perdió, acepto que hay que continuar en la vida y camino hacia la misma en la compañía, quienes tienen familia que apoyen, que mejor, pero es muy difícil el trayecto como tal, de que se logra, pero toma un rato largo, bastante largo. Nos dicen precisamente esto, que no se supera la muerte de un hijo. Aquí nos dice Paulina, tengo la certeza de que simplemente se aprende a vivir con ello. Acá Liliana nos dice, se supera el dolor con acción y es ser lo más empático, dice, y todos los bebés tienen que tener un nombre. Ella también refiere a cuando, como nos lo contaron, ayudas a otras mamás, también es un camino que puede servir. A ver, quisiera preguntarles por qué sí sería recomendable que todos los bebés tuvieran un nombre, ¿por qué? Pues es el punto de darle un lugar, ¿no? Claro. Y el saber cómo se va a referir a uno a él, ¿no? Y formar parte de una familia. Exacto, perdí un bebé y ¿cómo se llamaba? Claro, entonces, lo que pasa aunque es no que haya sexo. No, a veces es como muy común escuchar que ese es un paso que no se da. ¿Es parte de la negación?
probablemente sí, pero yo quisiera irme, miedo. perdón, a lo mejor a otro punto, decir, sí hay muchas de estas pérdidas que ocurren de manera súbita, inesperada, pero ahora gracias a la tecnología también muchas veces se puede diagnosticar de manera previa que un bebé está teniendo problemas y que tiene un diagnóstico de alguna enfermedad incompatible con la vida. Y eso también implicaría todo un proceso de acompañamiento previo a las madres y a los padres y en general a todo su entorno familiar para entender justamente qué está pasando y eventualmente puedan conocer a su bebé, ponerle un nombre, recibirlo y despedirse, ¿no? Creo que también esto es un proceso nuevo, ¿no? Sabemos y nos decían antes de empezar el programa que este es un tema que siempre piden y es por esta necesidad de saber también, por esta necesidad de muchas mujeres que han vivido sus duelos muy ocultos. Y de entender, y ¿no? de entenderlo, ¿no? A mí me gustaría, hablando de esto de entender, ¿qué pasa cuando una mamá se sigue culpando? O sea, ¿qué pasa con su duelo? ¿Se bloquea? ¿No lo puede vivir? ¿Cuál sería lo negativo de que ella siguiera culpándose de este suceso? Esta culpa la lleva años. Mucho tiempo puede llevar esta culpa si no la habla, si no la saca. Lo que decían hace un rato, de que el bebé en la edad y en el momento que sea, viene a enseñar algo. Todos venimos a enseñar o a aprender. Algunos acabamos un poco más tarde, otros enseñan muy pronto y se van. Esa enseñanza debe de quedar. Esta tristeza, si no se vive, si no se llega al fondo, nos vamos a quedar en ella constantemente. El dolor va a ser mucho más fuerte, pero callado. Y si enseñamos a los niños de que no, tú no llores y no pasa nada. No, sí pasa, estoy triste. Claro. Y voy a llorar. Y es que yo no quiero que llores. No, déjame llorar. Claro. Es y que vamos a veces llorar juntos. parecería que no tenemos permiso de llorar una muerte gestacional. Es como, ¿por qué vas a llorar? Las palabras que se escuchan muchísimo, y bueno, yo lo digo a nivel personal, porque a mí también me pasó, pero si nunca lo conociste. Pero si nunca lo tuviste en tus brazos, pero si no sabías ni quién era. ¿Y cómo puede uno amar al bebé en el momento en el que nace? No te cuidaste, cargaste, o sea, sí hay de alguna manera, cuando hay una pérdida, normalmente hay un cuestionamiento a la mujer. Pero es que esto va a ser siempre, ¿o qué le hiciste? Le preguntan al marido. Esto también se remite desde el médico, o sea, a ti te empiezan a ver qué tienes o qué está mal contigo hasta la tercera pérdida. O sea, para entrar a perinatología, hasta que pierdes 3 bebés, te empiezan a ver así como que, ay, creo que aquí algo anda mal. O sea, ¿cómo llegas ahí, no? O sea, sería como esperable perder 3 bebés. O sea, tú pierdes un bebé y el médico, no te dice, oye, tienes que irte a hacer estudios, tienes que ver qué pasó, puede ser trombofilia, puedes tener incompatibilidad cervical, incompetencia cervical, puedes tener... ¿no? Que estudia. O sea, sí, pueden ser variadas, pero se esperan hasta el tercero. Sí, Sandy, que aquí algo importante sería también que aún siendo este el caso de que algo fuera algo físico en el cuerpo de la mujer, no somos culpables ni responsables de esto. Es que nunca hay culpa. Pero si no hay respuestas, pues te exactamente. Pero aquí, aunque no hubiera respuestas, aunque no hubiera respuestas, sí es importante el ponerle un nombre del tamaño que sea y despedirse. Aunque no nos hayan entregado nada. Sí, claro, aunque no lo tengas, ese punto me gustaría retomarlo, Sandy, ahorita te doy la palabra, o sea, aunque no te lo entreguen, aunque no lo tengas en tus manos, hacer un ritual es importante. ¿Qué tipo de ritual o despedirse de qué manera? Podías despedirse con un globo, que es muy común, el soltar un globo, parece algo tan simple que dicen, esto no sirve. No, en el momento en el que lo hacen, hay mujeres que dicen, no, yo ya lo tengo superado, no tengo problema, y cuando lo hacen lloran, porque están dejando ir verdaderamente, no el dolor, porque este nos va a seguir toda la vida. Y va a haber momentos y va a haber fechas en las que lo vamos a volver a sentir. Y es totalmente normal. Pero es una forma de aceptar el suceso, ¿no? Sandy, adelante, por favor. Sí, yo les quería compartir sobre la importancia desde el médico de cómo maneja la emoción de la familia, los que están en la familia y el papá, por supuesto. Miren, aquí Luz del Carmen nos dice, hace 33 años perdí a unos gemelos de 8 meses de gestación por negligencia médica. Y cuando salí del hospital, la familia del papá de mis hijos me dijeron que solo había tenido agua en el vientre, es decir, minimizaron mi situación y no consideraron
consideraron mi dolor y mi duelo. Pasé 3 años con este dolor sola y dice que el papá de los niños nunca quiso hablar del tema y siente que pues que no se le dio esta importancia de algo que para ella fue tan grande y tan difícil de superar. Sí. Ahí toda la y seguramente familia debe compartirlo con muchos más, ¿no, Sandy? Así es, y acá tengo una que refiere que el papá fue el que más dolor llevó. Dice, yo conozco una persona que hace aproximadamente 10 años perdió un bebé, pero en este caso afectó más al papá. Era su primer hijo y desde entonces pues estuvo muy, muy triste, muy deprimido. Eso es importante también, tomar en consideración el dolor de los papás, porque a veces también de una manera, pues tal vez de que no sabemos, ponemos más atención en la mamá y sin embargo los papás también. Mira, es que hay un rol social donde el mundo le dice al varón, tú tienes que ser la parte fuerte, tú no tienes que expresar tus emociones, tú tienes que apoyarla. Con eso nos quedamos. Por favor. Cita. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos un poquito platicando con Cita sobre esta parte también social y qué es lo que tiene que ver con el papá. A ver, Cita, por favor. Mira, no a veces, yo te diría que es constante y permanente, lo hacen a un lado o se hace a un lado, comentábamos. ¿Por qué? Porque el rol es casi definitivo, ¿no? Tienes que estar presente, estar pendiente, estar resolviendo, estar dando, estar apoyando, pero no asumir tu dolor. O sea, no hacerte cargo de lo que te implica o lo que te está doliendo la pérdida como tal. No importa en qué condición. Si esta señora madre o pareja o esposa decidieron tenerlo, porque en el momento que se está gestando es que decidieron tenerlo o no lo interrumpieron hasta ese momento, es porque está involucrado ahí un alguien. Si ese padre está presente o no está presente, es más doloroso cuando este hombre se le incluye al destiempo que a tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tomo las cosas como son, el médico me lo dice, lo confirma la condición y la familia está presente, hay una condición diferente a que si tú te lo avientas solo y vulgarmente hablando a capela, ¿no? O sea, como con tus propias fuerzas. Y por lo general, hace un minuto planteaban un ejemplo, alguien que se lo calla, pero llega el momento en que algo más se presenta y ahí se revientan, perdón por la expresión, pero se revientan literal, donde no pueden más de estar guardando, reprimiendo emociones, pero si son parte de nuestra esencia como ser humano, las lágrimas, el dolor, el sentimiento, la necesidad de abrir, de hablar, de escribir, de gritarlo, de que te sale de la entraña. Y yo te digo mi caso, yo he perdido 2 hijos, pero aparte perdí una gestación de un posible nieto que no nació. Y entonces dices, ¿y después qué? Claro. Lo haces, lo aprendes, procesas y llevas a un momento en que dices, y la resiliencia nos va a permitir seguir adelante, pero nunca vas a dejar de lado lo que literalmente se perdió. Es asumir que hay una condición de vida al frente, pero hay que asumir que esto no se va a dar más. Pueden venir otros bebés y qué bueno que se logren, pero lo que estuvo ahí en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestro deseo obviamente de tenerlo, ya no está. Claro. No, bueno, acabamos de ver el testimonio que entrevistamos, que ella llora por la primera pérdida, a pesar de que está feliz porque tiene ahora una nueva bebé, ¿no? O sea, yo creo que cada uno es diferente. Ahora, a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio, porque lo que decíamos al principio, bueno, uno está esperando la vida y no está esperando la muerte. Claro. ¿Y qué pasa cuando la muerte llega 2 veces, ¿no? Un poco lo que tú nos decías ahorita, Cita, en tu caso ya 3, ¿no? O 4, ¿no? Según lo que tengo Espero que no. entendido. Adelante, acompáñenme a verlo. Yo me embaracé en abril del 2012 y la verdad para mí fue una noticia sumamente especial. Yo deseaba mucho un bebé. Fue un embarazo muy, muy bonito. A las 23 semanas, yo tenía 23 semanas de gestación y empecé a sentirme como extraña. Le hablé a mi doctor, le dije me siento así y me dijo te reviso en la tarde. Cuando llegué a la consulta, el doctor me revisa y me dice, ¿sabes qué? Vienes ya con unos centímetros de dilatación y trata de detener el parto. Me pone un medicamento para detener el parto, pero desgraciadamente no se puede. Me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que hospitalizar. En ese momento se rompe mi fuente y nace mi bebé. Nace de parto natural, nace viva. Me explicó la situación, qué posibilidades tenía mi hija pues de vivir o no vivir.
y en qué condiciones podría salir adelante si la sacábamos adelante, ¿no? Me dijo que tenían que entubarla. La verdad es que yo decidí no hacerlo. Es una decisión muy difícil, pero al final no me arrepiento. Fue una decisión tomada con mucho amor, pensando en que yo no quería que la lastimaran, y pues decidí dejarla ir. Una vez que nace, la limpian, y pues a mí también me tienen que hacer los procedimientos de limpieza. Pues en ese ínter mi familia se quedó con mi hija hasta que murió. Y pues al otro día que ya nos íbamos, fue cuando me dijo la doctora, me gustaría que te despidas a solas. Le dije sí. Y me dejó pasar a donde tenían el cuerpo y me volví a despedir. Le volví a decir cuánto la amaba. Le abecé mucho, le canté y fue así como me despedí de mi primer niña. De mi segunda niña me embarazo en diciembre de 2013 y la pierdo en febrero de 2014 con muy poquitas semanas de gestación. La verdad es que nunca te esperas. Una vez que te pasa, no crees que te vuelva a pasar 2 veces, pero la vida te enseña que sí. Y también te enseña que si ya te levantaste una vez, te puedes levantar. Entonces, pues así fue. Es muy difícil no llorar cuando las recuerdo. No quiere decir que todavía lacere el dolor, no, o sea, duele no tenerlas, pero me siento en paz. Yo sé que hice todo lo que tenía que hacer para que ellas se quedaran. Sé que les di todo mi amor mientras ellas estuvieron en mi vientre. Y hoy por hoy creo que están conmigo. Tal vez físicamente no, pero yo siento que están junto a mí siempre. Yo perdí a 2 de mis hijas y soy fuerte y aún confío en que las cosas pueden mejorar. Creo que ellas quieren verme feliz. El tiempo que me regalaron me enseñaron a respirar de otra manera y amar de una manera muy distinta a la que yo conocía. Y aún conservo la esperanza de un día poder tener un bebé en brazos. Esa es tal vez mi máxima fuerza, ¿no? Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, qué doloroso caso escuchar que 2 veces pierde al bebé, a 2 bebés, 2 chiquitas, y como decíamos, bueno, estás esperando la vida y de repente resulta que no llega la vida 2 veces, ¿no? Sandy, parece que compartimos con otra persona que nos está escribiendo lo mismo, ¿no? Sí, tengo una llamada que también tuvo, bueno, dos pérdidas, y estaba yo mientras escuchaba y veía este testimonio reflexionando sobre toda la gente que se involucra en este sentimiento y en este dolor, ¿no? Sobre todo estaba pensando yo en la familia, en los papás, o sea, los que son abuelos, el papá, etcétera. Aquí nos dice Nancy, hace 2 meses perdí a mi bebé por broncoaspiración, empezó con una infección en el estómago y hace 2 años perdí otro bebé dentro de mi vientre. Y dice que ella acudió con una tanatóloga, pero siente que no le funcionó y nos dice tal vez no fue la indicada. Y luego en otra pregunta nos comenta Laura, ¿cuánto tiempo dura un duelo por la pérdida de un bebé? Pues yo digo que por lo menos 2 años, bien trabajado y bien acompañado. Y va a depender de los apoyos. La verdad, el duelo es un proceso normal y natural, pero a veces se puede hacer con los entornos, con el apoyo familiar. A veces hay necesidad de pedir ayuda profesional y después poderse integrar a los grupos de apoyo, que eso es importante. Aquí vemos en el panel 3 que la vida nos reunió justamente, y que somos coordinadoras de grupos de padres en duelo, entonces vale la pena que se acerquen a un grupo para poder ir justamente aprendiendo a resignificar estas pérdidas, a recuperar de manera paulatina su paz y su tranquilidad y sus proyectos de vida y recibir todas estas enseñanzas que los mismos testimonios nos están enriqueciendo, claro, con esas experiencias. Y bueno, por supuesto, los datos de este grupo de apoyo van a estar pasando en sus pantallas y ya saben que por supuesto que se los podemos dar si ustedes nos hablan. Entonces, bueno, eso es importante, encontrar un lugar en el que te puedan escuchar, ¿no? Y bueno, por aquí tengo conmigo a Leti. ¿Cómo estás, Leti? Bien, Buenos gracias. días. Buenos días. Y también está aquí su esposo, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los dos. Leti, cuéntanos
poquito, ¿qué fue lo que les pasó a ustedes? Nosotros nos embarazamos en noviembre del 2011 y el día que iban a inducir a Santiago, decide no nacer. Él decide en la madrugada no nacer. Yo me despido de él como a las 10 de la noche. Le digo, ya mañana, bebé, porque se movía mucho, mucho. Como mamá primeriza, pues yo no sabía lo de los movimientos, que si se movía menos tenía que ir al médico. Entonces él se empieza a mover muchísimo y le digo, ya bebé, descansa, mañana nos vamos a ver. Llego al médico y me dice el médico que el bebé ya no tiene vida. Le hablo a mi esposo, él tenía que ir a trabajar. Llega rapidísimo. Yo estaba en un particular, nos vamos a la clínica, porque yo decía, ya no tiene caso gastar, ¿para qué? O sea, yo ya quería tener a mi bebé en clínica de seguro social. Yo dije, ya, sí, está bien, me arriesgaba. Pero estando dentro, me doy cuenta que fue un error. Oía a mamás, estando en labor de parto, a otras mamás que ya estaban, ya para tener a su bebé, y en cambio yo estaba con mi bebé muerto, ¿no? Entonces mi esposo me ve y me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar, vámonos a un particular. Nos vamos a otro particular diferente. Fue nuestro ángel, porque en cuanto llegué él me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Parto normal, cesárea. Él se puso muy humano. Ese hospital también, las enfermeras nos apoyaron mucho y nace nuestro bebé, pero nace muerto. Entonces mi esposo entró conmigo y escucho cuando dice el doctor que él no estaba enredado en el cordón, no sabía, mi embarazo fue normal, fue muy bueno, pero de hecho nació muy grande y oigo dentro de mi anestesia y siento cómo lo sacan. Trato yo de levantarme para verlo y mi esposo vuelven a echar la anestesia para no despertar, pero aún así lo sigo escuchando, como están diciendo, mira, velo, no está bien el bebé, él tenía que nacer normal. Entonces pasó todo el proceso de despedida del bebé. Le tenemos su lugar, lo vamos a visitar cada semana, pero como pareja creo que nos reforzamos más. Yo veo en nuestro grupo de Era en Abril que hay parejas que se destrozan entre ellos, se separan, claro. Y en cambio nosotros, al contrario, como familia nos reforzamos, nos quisimos más. Llegó un momento que a lo mejor no queríamos estar en casa. Buscamos ayuda psicológica, mi mamá nos ayudó mucho, nuestra familia muchísimo nos ayudó, nos apoyó y fuimos con una psicóloga, pero no nos ayudó. Vimos que no nos ayudó porque ella nos dijo, olvídenlo, tiren sus cosas o guárdenlas, regálenlas, pero quiten el cuarto. Ya no llores, ya no tienes por qué llorar. Iba yo a la segunda cita, yo empezaba a llorar, me dice, es que no tienes por qué llorar. Y eso teníamos que un mes, yo creo, de haber perdido el bebé y decidimos ya no ir. Claro. ¿Qué hicimos? Nos refugiamos a la iglesia. El padre de nuestra colonia nos apoyó muchísimo y nosotros nos refugiamos en eso. Y como pareja empezamos a trabajarlo en conjunto. Encuentro, el grupo Era en Abril, fue un gran apoyo. Íbamos a la suelta de globos. Yo creo que esas sueltas de globos nos apoyan mucho a nosotras como mamás y como papás. Y sí es cierto, yo veía a mi esposo que él se sentía el fuerte, pero sí sufrimos los dos juntos, tratamos de llorar los dos juntos, tratamos de sufrir los dos juntos. El duelo aún lo tenemos. Pero de alguna manera me llama mucho la atención esta frase con la que comienzas. Él decidió irse. Yo creo que también esa es una parte de entendimiento muy profunda, ¿no? Que no tiene nada que ver contigo, sino es una decisión que esta alma, que este bebé toma, ¿no? Y a ti eso te tranquiliza, aunque está contigo de todas maneras, aunque decidió irse. Sí, de hecho Santiago fue un niño planeado. Pasan 2 años y de repente me sentía medio extraña, me hago una prueba y estoy embarazada. No fue la noticia muy feliz, al contrario, fue con miedo. Claro. Yo vi que mi familia, ella sí se puso feliz, mi esposo, y yo no, yo tenía miedo, yo sentía como que no quería yo encariñarme con él, porque sentía que lo iba a volver a perder. De hecho, llego con mi médico, que fue con el que nació Santiago, y le dije, quiero hacerle una pregunta, ¿va a volver a pasar
O sea, yo ya me estaba mentalizando, ¿no? Va a volver a pasar. Y él me dijo, no. Es un miedo muy entendible, ¿no? O sea, se entiende perfecto que una mamá tenga un miedo así. El doctor te dice no, ¿y cuál fue el desenlace? A partir de ahí yo empiezo a agarrar confianza, empiezo otra vez a sentir ese amor por mi embarazo. Hicimos cosas que con Santiago no hicimos, tomarnos fotos, muchísimas cosas. De repente estaba yo durmiendo, me despertaba y no se mueve, y empezaba con mi esposo que no se mueve, y los dos así agarrando la panza, y a lo mejor el pobre estaba durmiendo, y yo, es que no se mueve, y me movía, y ya, de repente se movía. ¿Y ese bebito cómo se llama? Se llama Carlos. Ahorita yo creo, nos está viendo por la televisión. ¿Qué edad tiene Carlos? Tiene ya 2 años. Y Santiago ahorita cumpliría el 14 de agosto precisamente 4 años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Al contrario. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Escuchando toda esta historia de la voz de tu esposa. Sí, recordándolo, yo creo que en el momento cero, por llamarlo así, solo tenemos como vagos recuerdos, todo pasa muy rápido. Sí, recuerdo lo que decían hace rato, que uno como hombre tiene que hacer el fuerte. Yo recuerdo esas frases de varias personas en casa. ¿Qué escuchabas? Tienes que estar fuerte para ella, tienes que estar fuerte para hacer todo lo que viene. Y en parte tienen razón, porque uno, en este caso, pues a mí me tocó ver a mi hijo. Entré con mi esposa a la cesárea. Y pues de igual manera me tocó hacer todos los trámites, ¿no? Es algo... Pero Carlos, ¿tú cómo te sentías? Porque un poco lo que estábamos comentando es que a los hombres se les deja de lado. Entiendo que ahora dices, claro, tenían razón, yo tenía que ser el fuerte, tomé la decisión de yo hacer los trámites, yo hacer todo el proceso que se necesitaba, pero ¿cómo estaba tu corazón? Es como, yo creo que no me van a dejar mentir, es una parte se muere. Una parte se muere y no regresa. O sea, yo recuerdo que bloqueé inmediatamente todos mis sentimientos, pues para estar con mi esposa. Al final es inevitable vivirlo, lo tienes que pasar, si no, no avanzas, no sales adelante. ¿A qué te refieres con vivirlo? O sea, que en lo práctico, ¿qué? ¿Llorar, gritar, enojarte? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo... De inicio me enfoqué, tomé mis vacaciones para estar con mi esposa. Yo veía que como pareja no había una comunicación. Entonces yo hubo un momento que le dije, si tengo alguna culpa o si tú crees que yo tengo alguna culpa, dime todo lo que sientes. Para que te descargues y podamos empezar a sanar. Me enfoqué, yo empecé mi duelo, yo creo que después de que mi hijo muere, 1 año después empecé, porque me di cuenta que no podía avanzar. Claro. Carlos, muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias. ¿Y tú también estás en este grupo de apoyo? Sí, nosotros vamos año con año a las sueltas. Yo creo que es donde te das cuenta, porque mucha gente alrededor le ha pasado, pero no lo sabes hasta que te pasa y se acercan contigo. Cuando llegas a estos grupos y ves toda la gente que hay, te das cuenta que es más común de lo que parece. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Cuando una persona fallece, en el certificado de defunción aparece su nombre y una breve explicación de las causas que la llevaron a la muerte. Pero, ¿qué pasa cuando quien fallece no tuvo nombre? ¿Qué queda escrito cuando quien muere no tuvo tiempo ni siquiera de tener una historia porque simple y sencillamente murió dentro del vientre materno? Hay ocasiones en que la muerte llega tan pronto que no da tiempo ni de nacer ni de ser nombrado, como en el caso de la muerte gestacional. Mientras que para las leyes mexicanas muere un producto de la concepción, un feto, un producto expulsado, para la madre esto significa la muerte de su hijo. ¿Cómo afecta esto al reconocimiento social de la muerte durante la gestación? En principio, podemos decir que es como si desde las leyes percibiéramos a la muerte gestacional como una muerte menor no digna de ser nombrada. Y por eso la siguiente pregunta: ¿es posible que el duelo se complique desde la visión social de lo que entendemos por persona?
Bueno, pues impresionante escuchar, ¿no?, esa situación. Y aparte, a veces no solamente las personas, la pareja no lo acepta, no lo nombra o pretende, ¿no?, borrarlo, pues una manera de creer que va a disminuir el dolor, sino que a veces también sucede esto, ¿no?, que los doctores de repente dicen, no, bueno, mejor te lo escondo para que ni lo veas, o creen que es la manera más eficiente de ayudar a las personas, ¿no? Oigan, a mí me gustaría preguntarles, de repente también hay personas que se quedan como atoradas en este proceso, en este duelo, y entonces sufren a veces de un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es lo que puede suceder cuando alguien presenta este trastorno y qué elementos podemos nosotros visualizar que nos dan la pauta para saber que está esta persona viviendo este trastorno? Cita, por favor. Sí, mira, es clarísimo porque el evento postraumático es justamente, la gente niega y el negar se queda ahí parado, paralizado, no abre, no habla, no participa, no toca el tema, como si no hubiese pasado nada y se queda por tiempos muy largos. Nosotros le llamamos a esto una psicopatología porque justamente está como si el duelo se hubiese congelado. Perdón por la comparación, pero es algo así. Esto, penosamente, la cultura lo apoya. Ah, bueno, no fue, no existió, no estuvo, no tuvo nombre. ¿Por qué sufrir un algo que no fue y no estuvo contigo y no participó? No, es que no es de participar, de estar y necesariamente tocar. Es que en tu imaginarium estuvo, fue, existió y permaneció. Pero esto, que es lo social, empuja mucho a funcionar, moverte, hacer, y te quedas estancado, te quedas atorado y te quedas literalmente bloqueado. Ahora, ¿cuál es la posibilidad del brinco? Yo te diría que alguien de alrededor dijese, oye, te estás dando cuenta, pasó esto, hubo esto, sucedió lo otro, y tú actúas como si nada pasara. Entonces, un alguien de la familia o un alguien cercano, creo que todos tenemos eso que se llama el compromiso moral de decirle al otro, te veo mal, me da la impresión de que no puedes estar como si nada hubiera pasado, tienes que buscar un apoyo profesional o de grupos. Nosotros hemos confirmado, hace un minuto alguien dijo, y estuve, la pareja que tú entrevistaste, que dijo, y estuvimos con una colega y nos dijo, deshagan todo, quiten todo, borren todo, quiten el cuarto. No puede ser, o sea, no puede ser de inmediato. Esto toma un tiempo, el tiempo no es el tiempo de la afuera, es el tiempo interno, y el tiempo interno es muy lento, es muy suave, es muy paulatino, va así, son 8 meses, son 9 meses, y cómo de hoy a mañana quito todo, me deshago de todo, como si no hubiese estado. Entonces, esta condición te pone en una posición. Oiga, pero esa es una creencia falsa, ¿no, Cita? Porque de repente hay familias que inclusive lo hacen mientras la mamá está en el hospital, y cuando regresan a la casa ya no hay nada, ya el cuarto está vacío, pensando que les están haciendo un bien. Y sí. ¿No? Es una creencia falsa. Adelante, Guadalupe. Quería dar una ampliación a esta respuesta en cuanto al estrés postraumático, que se puede manifestar con problemas de insomnio, problemas o trastornos alimenticios, por ejemplo, crisis de pánico, imágenes recurrentes, intrusivas sobre el momento, sobre la cesárea, sobre la hospitalización del bebé, en fin, hay muchas cosas en la sintomatología, tanto del cuerpo como en la mente, en las emociones. Estas están normalmente de manera intensa. Y esto sí es una sintomatología. Quizá en los primeros momentos, por supuesto, hay un estrés agudo que es normal y natural ante una pérdida totalmente inesperada. Claro. Pero si esta condición se va prolongando, sí va siendo justamente un estrés postraumático y puede hacer que el duelo se congele, que el duelo se prolongue, en fin, si no hay un parámetro obviamente de en cuánto tiempo debe durar, sabemos que va a irse yendo el dolor y va quedándose el amor, pero realmente sí hay necesidad de pedir ayuda. Claro. Lamentablemente eso es como muy importante, ¿no? Decirlo, o sea, sabemos que no todos los profesionales están tan bien, tan informados como para no decir estas barbaridades de tira todo, deshaz todo, ¿no? Pero creo que estos programas ayudan muchísimo
y el que todos de alguna manera nos comprometamos en ir modificando estas cosas, la legislación que poco a poco va cambiando, que nos comprometamos en conocer los protocolos de atención, que estas situaciones no debemos más que reconocer los derechos de las mujeres y de los bebés, ¿no? Que nos permitan justamente no caer en situaciones de violencia obstétrica, que se puedan involucrar a los papás, a las mamás, al resto de la familia en la atención de estos duelos que son, insistimos, nada chiquitos, ni van a pasar rapidito, son duelos en serio, ¿no? Y que necesitan una intervención bien seria, ¿no? Claro, yo creo que algo que es fundamental es decir que si tú no te sientes a gusto con el especialista al primero que acudiste, siempre puedes buscar a alguien más, pero lo importante es darte cuenta que una de las formas de salir, pues a veces es pidiendo ayuda. Pedir ayuda es maravilloso, pero sobre todo recibirla. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sandy, sí, es que justo de lo que están mencionando del proceso, de cómo vivir este proceso, aquí nos dice Alejandra Rosas que ella no pudo hacer el duelo de las pérdidas de 2 de sus bebés. Dice, quisiera saber si puedo despedirme, aunque, por ejemplo, en mi caso ya hayan pasado varios años. Dice, yo hace 16, cuando ella quiere. 16 años que tuvo una pérdida y 8 que tuvo otra. Y entonces, ¿qué podría hacer? Si se puede aún a estas alturas claro, acercar hay muchos rituales de despedida. Nunca es tarde. Hay una coordinadora que dice algo. El duelo es como una tarjeta de crédito, ¿no? Mientras más te tardes en pagarla, más intereses vas a pagar, pero nunca es tarde para empezar a pagar. Muy bien. Y encontrar alguno de estos rituales sería recomendable, o sea, escribir una carta o lanzar un globo. Nosotros en octubre hacemos la suelta de globos, hacemos la ola de luz. Ahorita mismo estamos preparando 2 eventos en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Vamos a hacer una propuesta para protocolos médicos, queremos convocar autoridades, queremos hacer algo, porque sucede esto que mencionaban, ¿no? Llegas al Seguro Social, llegas incluso a los hospitales privados y no tienen ni idea de cómo tratarte, no saben, ¿no? Claro. Hay mucha desinformación, ¿no? Mucha. Pues mira, Cristina, lo sorprendente es que existen guías de práctica clínica en donde vienen los protocolos y no las usan. Claro. Y son temas que sí es importante que el que te acompañe sea muy sensible. Y otra llamada que tengo que nos dice aquí Tere Morales, en base a mi experiencia, sí hay que llorar y hay que llorar mucho, dice, para sacar todo lo que tenemos dentro. El dolor no se va a superar, pero dice que sí ha ayudado. Yo puedo platicar mi experiencia sin temblar y sin llorar el día de hoy. Eso nunca sana, pero sí me sirve de mucho. Claro, gracias Andy por ese comentario. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo fue tu historia? Mi esposo y yo perdimos nuestro bebé, lo voy a llamar Ángel Yael, que así es como lo bauticé. Lo perdimos hace 5 años, él venía con una hidrocefalia severa. Él estaba catalogado como un producto valioso porque no podíamos embarazarnos. Nos embarazamos, pasamos los 4 primeros meses muy bien, le viene a ella un pequeño sangrado y es a donde detectan que el bebé trae una hidrocefalia severa. Posteriormente acudimos a varios médicos para verificar, nos dan el mismo diagnóstico y después se desencadena en una... se desprendió la placenta, desprendimiento prematuro, perdemos al bebé. Viene un proceso pues demasiado difícil. El hecho de cuando yo fui a ver al bebé, pues fue muy difícil. El regresar, ver a mi esposa acostada, llorando, fue muy difícil. Hacerse, como dicen, el fuerte. A veces nosotros somos débiles también. A veces somos más débiles que ellas, ¿no? En muchas ocasiones. Pero bueno, pasa un proceso en el que muchas veces no se toca el tema, tratando de no tocarlo para no herir, ¿no? Quizás a veces hasta de la misma familia. ¿Tú qué sentiste? ¿Que la familia prefería quedarse callada un poco pensando en respetarlos? En ocasiones sí, pero en ocasiones también recibamos mucho apoyo de ellos, pero sí se trataba de tocar un poco, lo menos posible el tema. ¿Tú necesitabas hablar, no?
O sea, ellos decían, hay que tocarlo lo menos posible, que es una creencia general. O sea, generalmente decimos, si no hablamos del tema, tal vez, entonces no existe y no lo sufro. Pero tú necesitabas hablarlo. Lo llegaba a platicar con mi esposa, lo platicábamos. Trataba de también no mencionarlo mucho para no herir, no lastimar, ¿no? A ambas partes. ¿Querías defender? Quizás a ella, pero a la vez también a mí, probablemente. Entonces, seguimos un proceso, conozco yo a una tanatóloga, no busqué yo la ayuda llegó. La conocí por azares del destino. Me acuerdo mucho que yo lloraba, me encerraba, lloraba, pataleaba, gritaba, yo solo, ¿no? Y la conozco y le dije, quiero que trates a mi esposa porque pienso que yo lo saqué. Y me dice, no, los voy a tratar a los dos. Claro. Cuando nos empieza a tratar me doy cuenta que no había sacado yo nada. Claro. Que no había sacado, empezamos un proceso, fue un proceso largo. Recuerdo mucho sus palabras que me dijo, el tiempo que tú tardes o el tiempo que quieras estar bien, tú lo vas a decidir. Yo te voy a guiar y yo te voy a ayudar. Seguimos un proceso en el que a veces iba sola mi esposa, a veces iba solo yo, a veces estábamos juntos los dos. Y lo más importante de esto es aceptarlo y saber por qué vino. Estamos tranquilos, tenemos ahora una bebé también. Fue difícil también porque pues los miedos. Claro. Lo aceptamos. Tiene la bebé 1 año 2 meses. Sí, tardamos en la terapia, pero bueno, lo bonito fue entender a qué vino Ángel Yael, entender a qué vino y un proceso. En nuestro caso, o en mi caso, hablando personalmente, no podíamos tener un bebé. Y él vino a darme la sabiduría de que poder ser padre, que podía ser padre y que podía amar a una persona aún en el vientre de su mamá, desde que nació, desde que nos enteramos. Muchísimas gracias, doctor. De veras, muchísimas gracias por venir a platicarnos tu historia. Gracias. Sandy, adelante. Nos comparten aquí en el tweet que, bueno, una persona, Yuli, nos aconseja o dice, a través del corazón agradece, pide perdón, perdona, suelta y suelta a quien no esté presente. Nos dice aquí otra persona en el Twitter, el dolor del duelo va estrechamente relacionado a veces con la culpa y hay que aprender a perdonarnos. Nos dice aquí otra persona, el amor permanece en tanto se aprende a soltar el sufrimiento. También nos comparten, la pérdida nos prepara para ser mejores personas, yo coincido también mucho ahí. Felicito a los profesionistas, nos dice otro Twitter, y personas que tienen la sensibilidad para apoyar a otras personas en los difíciles procesos como estos. Y dice, desafortunadamente hay psicólogos o personas insensibles que no comprenden esta pérdida y este dolor. Claro, también es un poco, tal vez personas sin experiencia, están creciendo en la profesión, ¿no? Sí, para no tratar de decirlo de manera más amable. Aquí tenemos a Regina. ¿Cómo estás, Regina? Bienvenida. ¿Quieres que agarre el micrófono? No, si estás cómoda, lo agarro. Gracias. Muchas gracias. Bien, muy sensible por todos los testimonios que estoy escuchando. Cuéntame cómo fue el tuyo. Sí, José Miguel y yo, que no puedo venir, José Miguel hoy, perdimos a nuestra hija el 15 de junio del 2014. Ha sido un proceso difícil, de hecho en el camino me encontré a Lupita, conocí a Erika también. El duelo creo que es algo que permanece. Cuando se murió Renata, así se llama mi hija, me acuerdo que lo primero que me dijeron fue, esto pasará y el dolor va a encontrar su lugar. Y odié a la persona que me lo dijo. Y hoy, a 2 años de distancia, no me deja de doler infinitamente, pero es un dolor que ya encontró su lugar. Dentro de todo este camino creo que hay algo que probablemente todos hemos sentido y nadie ha mencionado, que en el momento en el que el bebé se muere, por supuesto que es el comprender que no va a estar, pero es que la vida se queda en pausa para nosotros, pero el mundo continúa, ¿no? Y el mundo continúa en un aspecto personal. Hay un cuerpo que estaba embarazado, que el cuerpo no entiende que ya no hay un bebé. Emocional, por supuesto, hormonal. En mi caso personal, yo estaba preparada al 100% para ser mamá, renuncié a mi trabajo, cambié todo mi chip, ¿no? Más allá de hacer un nido para la casa, para Renata,
cambié mi chip, dije, voy a dedicarme a hacer un año completamente mamá, y entonces estoy lista. Renata se murió en la semana 39, llegué al hospital porque no sentí ya movimientos en mi vientre, al buscar latido ya no había, tuve que entrar a cesárea. Era una bebé perfecta, sana, completa, no tenía cordón umbilical, atorado, no, nada presentaba, ¿no? Y también ese tema que no se ha dicho, pero en mi caso yo sí hoy sé lo que tengo. Lo mío sí es una condición que se llama trombofilia. La mía es genética, entonces para mí sí hay un tratamiento preventivo que por supuesto me apanica infinitamente, pero me he tardado 2 años en encontrar esa respuesta, porque lo más frustrante cuando se murió fue que el doctor me dijo, esas cosas pasan y es una muerte súbita. Y yo le decía, ¿pero qué es una muerte súbita? Fíjate que tenemos que ir a un corte, no te Sí, quiero cortar porque no. me parece importante que nos digas esto, porque sí es cierto, ahorita te retomo para que nos digas, bueno, en el momento en el que tú encuentras una respuesta, ¿no? Porque a veces creemos que en el momento en que encontramos la respuesta, entonces ya podemos seguir caminando y de todas maneras te ha costado trabajo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. ¿Sabes lo que pasa en diferentes religiones cuando hay una muerte gestacional? Para la religión católica, muere un ser destinado a quedar en el limbo, es decir, un espacio que no es ni el cielo ni el infierno, un lugar donde ni se sufre ni se padece, ni se tiene alegría. El limbo es un lugar de indefinición metafísica que, como nos dice Ana Pía López, se prolonga en una extensión indefinida en la tierra. Por ejemplo, ¿sabías que en algunas zonas rurales del País Vasco y Navarra, a los niños que nacían muertos o que morían sin bautizar se les colocaba en el alero de la casa o en un terreno contiguo, incluso dentro de la casa, en la cocina, el establo o la huerta? El cuerpo del bebé se envolvía en un lienzo o se colocaba desnudo en una caja de madera, y el entierro se realizaba sin oficio religioso, ante pocos familiares y en ausencia de la madre, y no se rezaba ningún responso. Bueno, pues como les dije antes del corte, estamos aquí con, se me olvida tu nombre, perdón, con Regina. Discúlpame, Regina. Estamos aquí con Regina y bueno, algo que me parece importante puntualizar, Regina, tú dices, muchos decían, necesito la respuesta de qué fue lo que pasó. Sí. Una respuesta necesito para entender, ¿no? Y en tu caso dices, bueno, yo sí tuve una respuesta, resulta que es algo que tengo hereditario. Sí. Pero de todas maneras, el proceso no ha sido fácil. No, para nada, sobre todo porque el doctor con el que tuve, Renata, pues no sé, a lo mejor porque es un poco de la vieja guardia, pero pues son estos doctores que también creen que son designios de Dios y de la vida y que así tiene que pasar, cosa con lo que no estoy peleado, está bien, pero necesito una explicación humana, una explicación científica, no me podía yo quedar solo con eso. Y ahora estoy en manos de un nuevo ginecólogo que además de ser un gran ser humano, él pasó por una experiencia igual con su último hijo, entonces es completamente empático en esta situación. Y cuando yo le llevé mis resultados de patología, tuve un segundo aborto después de Renata, al mes y medio, y me hicieron un legrado y también mandé a patología. Las placentas arrojaban exactamente los mismos resultados. Entonces ahí fue cuando me dijo, mira, te hice, son un titipuchal de lista de exámenes antifosfolípidos, anticardi, no sé qué cosas y bla, bla, bla. Y hoy, por ejemplo, sé que en Argentina ya están obligados los médicos a hacer exámenes de trombofilia y en México todavía no. Y la realidad es que la trombofilia es algo mucho más común de lo que muchas mujeres creen. Incluso mi médico de ahora me dice, muchos abortos de antes probablemente estuvieron relacionados con algo de trombofilia. La trombofilia puede ser como la mía, que es genética, o heredada, que se detona en cambios bruscos hormonales, que es cuando la mujer tiene la primera menstruación o justamente en el embarazo, ¿no? Pero sí hay forma de controlarlo. Sí hay forma de controlarlo, por lo menos mi diagnóstico sí, y es un tratamiento que tendré que estar 9 meses inyectándome. Ahora, con lo que estás lidiando es el miedo de volverte a embarazar. Por supuesto, ¿no? Y sobre todo como con esta falta, si bien hablábamos de cuando se muere un bebé, se mueren las ilusiones, y es cierto, muchísimo. Hoy por hoy me cuesta mucho trabajo ilusionarme en cuanto a cualquier tema. En mi caso, además de todo, se muere la espontaneidad.
O sea, ahora sí prácticamente tendría que ir casi a sentarme con el doctor a decirle, ya estoy lista, doctor, es el momento. Y entonces, hoy, y empezarme a inyectar. Entonces, todo, no sé si estoy lista todavía para lidiar tanto con un embarazo como con un proceso, porque además el embarazo dura 9 meses, y en mi caso duró 9 meses, y a los 9 meses se murió mi hija. Entonces, no es algo que sé que va a pasar rápido, no es algo con lo que voy a lidiar sencillamente, pero bueno, he contado con el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi mamá, que la traje hoy, como me comentaba la señora aquí al lado, a los abuelos a veces nadie los considera, y para mi mamá Renata es su primer nieta. Claro. Y eso, pues... Claro, es importante, también tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Gracias por contarnos tu historia. Quisiera agregar algo. Yo creo que aparte del proceso de duelo, sería muy importante que se considerara un acompañamiento tanatológico, de lo que sea, después, en el siguiente embarazo. Porque es esto mismo que dice Regina, se pierde la inocencia, se pierde toda esta parte del que dices, bueno, pues le pasó a la vecina, pero no me va a pasar a mí, ¿no? Y cuando tú ya recibes la muerte, es muy difícil volver, y yo creo que sería mucho más amable, mucho más llevadero el contar con un acompañamiento terapéutico en el embarazo siguiente. Claro, muchísimas gracias. Vamos a ver un sondeo, acompáñenme por favor. No, indudablemente que no, son distintos. Yo creo que sí, porque bueno, es el mismo sentimiento que lo llevas, y cuando nace es el mismo sentimiento, es un hijo. Yo creo que ambas tienen un gran peso, porque pues al bebé que ya nació has convivido con él, lo has tenido en tus brazos, pero al bebé que todavía no nace, pues muchas mujeres lo esperan con ansias, y desgraciadamente yo creo que en ambos casos se sufre. Aunque esté, adentro del vientre de su madre, pues al momento de nacer pues tiene el mismo peso que adentro y afuera, ¿no? Bueno, ya son cuestiones de valores, para mí sí. Es diferente el tener a la persona 3, 4 años contigo, las vivencias que tienes y el amor que se le llega a tener, sí influye más, pero no deja de ser pérdida también, la que sea prematura. Cuando un bebé muere dentro del vientre de la mamá, uno lo espera con ilusión, con amor, y la verdad es algo así muy doloroso. Sí, pues tiene el mismo peso, porque pues al final la madre espera a su hijo con ansiedad, y pues el que no llegue a, que pierda la vida adentro, pues sí es un impacto fuerte para la madre. Pues no es lo mismo, porque cuando el niño ya ha nacido se han creado lazos, entonces es más difícil superar la muerte. Muchísimas gracias por todos los comentarios, es importante escuchar también a nuestro público. Y bueno, por aquí tenemos a Teresa. Tere, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Cuéntame. Yo soy Teresa, mamá de Leo. Leo era un bebé que venía con cardiopatía congénita. Yo tuve sangrados desde el mes 2 de embarazo. Era un bebé que a los 5 meses me dijeron que venía enfermo del corazón, que yo podía interrumpir el embarazo, y no quise. Y los doctores decían que no sabían el diagnóstico, que podía ser un bebé que iba a morir en mi vientre, o que iba a nacer muerto, o que iba a nacer para morir, ¿no? Gracias a Dios. ¿Por qué tomas la decisión de no interrumpir el embarazo? Bueno, en primera, yo ya soy mamá de una niña de 10 años, la tuve a los 17 años, muy joven, entonces tenía 25 años, no había ningún motivo como para no tenerlo. Y aunque viniera enfermo, no era viable decir que venía mal y que entonces lo tenía que abortar porque venía mal, claro. ¿no? Es que a veces los doctores ponen a las mamás en unas disyuntivas así de difíciles, ¿no? Y más bien yo diría imposibles. Sí. Entonces seguí con el embarazo. Leito nació el 25 de abril del 2014 y a los 10 días nos confirman su cardiopatía, tronco arterioso tipo 1. Nació sin la aorta ni la pulmonar, ¿no? Era un bebé milagro y fue un bebé milagro. Estuvo 9 meses conmigo. Wow. Y falleció el 26 de enero del 2015. Tengo 1 año y 6 meses de duelo justo este mes, y hoy estoy como más tranquila. Lo puedo platicar sin romper en llanto, pero solamente yo sé lo que me ha costado, ¿no? Y lo que he tenido que atravesar. Y a mí sí se me hace muy importante decir que las cosas que no nos ayudan a las mamás o a los papás o a la familia
es como las frases que vas a escuchar desde que fallece tu bebé hasta el día de hoy. A mí no dejan de decirme que no le llore, que no lo dejo descansar en paz, que Dios quería un angelito más en el cielo y que el mío estaba tan bonito que se llevó al mío, que soy muy joven, que no me preocupe. Como si pudiera suplirlo, ¿no? Sí, claro. Y la más terrible de todas es como, pues tenía 9 meses, no era un hijo grande, ¿no? O sea, imagínate los papás que pierden a sus hijos de 30, 40 y tantos. El tuyo era un bebé y pues obviamente no, como que no es viable que yo llore tanto por un bebé, ¿no? Claro. Entonces, pues el grupo de ECA me ha ayudado muchísimo. Yo encontré a Erika a dos meses de duelo con un intento de suicidio y yo le dije, yo si no te hubiera encontrado seguramente lo hubiera intentado 2, 3 veces más. Y ella con el grupo, voy con una tanatóloga, voy a psicólogo, terapeuta, o sea, tengo una red de apoyo muy grande, mi familia, mi hija de 10 años y en mi caso yo sí me divorcié. La pérdida no superó, pero creo que Leo sí vino a enseñarme algo, ¿no? Que realmente me enseñó a ser mamá madura, porque fui mamá muy joven, y yo sé que todo esto que está pasando ahora y el testimonio que estoy dando es para que las personas que están allá afuera vean que esto sí pasa, sí duele, pero claro que sí se vuelve a sonreír. Claro, muchísimas gracias, Tere, y sobre todo me parece importante, ella llega al punto, llega al punto en el que inclusive quiere quitarse su propia vida. Yo creo que es muy importante lo que ella está diciendo, el cómo lo vivió, la ayuda que pudo tener y en el momento en el que pudo tenerla. Alguien con el que se acercó, que además ha vivido situaciones de este tipo y que puede dar ese amor que hace falta. El tiempo nadie va a poder decirnos eso 1 o 2 años, pero si se llevan más, hay que llevarse más. El quitar las cosas, el quitar todo lo que se tenía preparado, no se puede hacer de la noche a la mañana, es en el momento en el que la persona, idealmente la pareja, están juntos y juntos deciden deshacer lo que tenían hecho. Pero es hasta cuando ellos quieren, claro. No antes. No es mejor negar para poder seguir adelante. Claro, claro. No, y sí hay que vivir el dolor. Yo muchas veces le digo a las personas que ayudo, hay que caer al suelo porque ya más abajo no hay nada. Ya llegaron al fondo y ahora nada más hay para arriba. Y para arriba es con esa red de apoyo, con gente que entienda las cosas, que pueda vivirlo. Lo comentaba con Erika, no formar un lazo, no tener un vínculo, no involucrarse con quien uno conoce, ayudándolo como tanatólogo es imposible. Se crea un lazo, se vive ese duelo. Y si ellos lloran, nosotros lloramos. Y no nos hace poco éticos. Claro. Es que tú no debes de llorar. No, y si lo estoy sintiendo, ¿por qué no? Si estoy hablando de que hay que vivir el dolor, lo vivo con ellos. Y nos abrazamos y lloramos. Entonces, si se logra hacer esto con la familia, es 1000 veces mejor. Claro, y algo que sería importante decirle a las personas que nos están viendo, que igual y solo un abrazo y no decir ninguna frase es suficiente, ¿no? Claro, porque a veces lo dicen fatal y lo dicen queriendo consolar, de buena fe, pongo entre comillas 3 veces como dice Cita, pero lo dicen, a veces de veras lo dicen pensando que nos están ayudando y tal vez solo lo que necesito es un abrazo, nada más. Voy a entrevistar por último aquí a María. María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, cuéntanos a ti qué te pasó. Bueno, pues mi bebé fue un bebé muy deseado. Yo tenía, mi hijo el más grande tiene ya 19, tenía 17 años en aquel entonces cuando llegó Jesús. Pues fue muy deseado por toda mi familia, todos estábamos muy contentos por su llegada. Y en la semana 16 me hice un ultrasonido estructural, que de hecho me lo mandó a hacer un médico particular donde me empecé a tratar y ahí detectaron que el niño venía con gastrosquisis. Es una malformación congénita que quiere decir que el intestino se salió de la pared abdominal. Entonces en ese momento me dijo la doctora, no, pues vete a la raza porque si no tu bebé se te va a morir. Inmediatamente entré en protocolo porque como es una malformación muy rara, es una 10,000. Me atendieron el mejor perinatólogo de la raza, estuve yendo a
citas cada semana, ultrasonidos, y me decían que pues tenía un pronóstico de vida del 98%, que únicamente ahí en La Raza habían atendido en 2 años 30 casos y solo uno se había complicado. Entonces, pero pues dentro de todo, pues yo empecé a sentir ese miedo porque pues sabía que el niño no estaba bien. Claro. El niño tuvo complicaciones en el intestino en la semana 32 y pues el doctor optó inmediatamente por interrumpir el embarazo, nació por cesárea y pues sí, por esa complicación tuvo que cortar su intestino, quedó con síndrome de intestino corto y pues con eso se complicó todo, ¿no? Entonces ya su pronóstico de vida pues cayó a ese 1% solamente. Él estuvo en terapia intensiva en La Raza, en el Hospital La Raza, también la atención fue inigualable, la verdad. Tuve apoyo por todos los médicos, mi familia. Y estuvo 5 meses, 6 meses, estuvo ahí en La Raza, 6 meses, 28 días, hasta que fue un choque séptico, una infección, la que finalmente pues acabó con su vida, ¿no? Él fallece el 18 de septiembre del año pasado, apenas va a cumplir 1 año que falleció Sebastián. Pues en ese tiempo que estuvo en el hospital, donde los pronósticos no fueron muy buenos, tuvo 3 sepsis graves, en donde me decían ya su bebé ya no va a vivir, tráigale un sacerdote para que lo bautice, pues su bebé ya no va a vivir. Entonces él salió adelante de 3 sepsis, la última ya no la pudo librar, pero tuve como que tiempo de empezar el duelo desde antes, ¿no? Oye, ¿dices que tienes otro hijo o cuántos más? Uno más. Uno más. ¿A él cómo lo ayudaste a superar este duelo? De hecho, los dos estamos yendo a terapia con Lupita. Bueno, a él ya lo dieron de alta, porque yo cuando empecé el duelo, yo me di cuenta que yo no podía, pues yo apenas sí podía con mi duelo, ¿no? Claro. Yo no lo podía ayudar a él y yo sabía, como dijo la chica hace rato, ellos se hacen fuertes y se vuelven los papás y dejan a un lado su dolor y dejan de llorar porque nos ven llorar a nosotras, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues yo viví sola el embarazo y, bueno, no el embarazo, la enfermedad del niño, porque su papá decidió separarse. Yo me supongo que no quiso vivir el dolor de ver a su hijo pues sufrir en el hospital, ¿no? Porque sí, los últimos momentos fueron muy, muy difíciles. Sí, muchísimas gracias, María, de veras, gracias por todo tu testimonio. Te lo agradezco muchísimo. Sandy, adelante. Pues mucha gente que ha vivido esta situación y agradecemos profundamente que nos lo compartan. Aquí nos comparten en el Facebook. Lamentablemente, mi esposa y yo recién pasamos por esto. Nuestra bebé Eva Regina nació el 3 de junio y falleció el 12 del mismo mes. Realmente fue muy difícil pasar por esto, pero creo que el apoyarnos como pareja, tener el apoyo de nuestras familias y amigos hace un tanto más llevadero esto. Dice, nos falta mucho y no sabemos bien cómo seguir, pero estos programas nos ayudan. Hemos pasado por estas situaciones de entender un poco más la manera como podemos salir adelante. Y bueno, pues dice que agradece mucho momentos o programas como este, y ahí en sus pantallas está apareciendo todo el tiempo la información para que pueda contactar usted a nuestros especialistas. Me parece muy bien. Y bueno, ahorita vamos a irnos a otro corte, ya estamos al final del programa. Ya me gustaría que nos aclararan ahorita regresando cuál es la diferencia entre un grupo de apoyo y un grupo de autoayuda. A ver si hay alguna diferencia para que nuestro público sepa a cuál de los dos tendría que acudir en el caso de que esté viviendo una situación como la que hemos estado platicando. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Hablando de otras religiones, para el hinduismo, los fetos que nacen antes de morir no tienen pecados porque no tuvieron vida. El judaísmo, por su parte, tiene prohibida la cremación y los fetos no pueden ser tocados por personas ajenas al judaísmo. En el islamismo, el feto regresa directamente a Alá y es solo a partir del 4º mes de gestación que se le puede dar un nombre. Yo me embaracé por primera vez en junio
del 2014. Fueron unos meses muy bonitos para mí, muy difíciles de contar, muy difícil de expresar, pero todo mi embarazo fue normal. Tuve una ginecóloga y siempre me decía, siempre que íbamos a los estudios, al ultrasonido, siempre me decía que estaba bien, que mi placenta estaba bien, que iba madurando bien, el líquido también, mi bebé bien. Y ya cuando en enero yo cumplía 7 meses, ya cuando iba yo a cumplir los 7 meses, un viernes, pues yo iba caminando y me dio un dolor en la pierna, pero pues no le hice caso. O sea, dije, bueno, es un pequeño dolor. Entonces le hablé a mi ginecóloga y me dijo que era normal que por el peso me diera ese dolor, que ya no aguantaba, que a lo mejor era la ciática, y que me acostara, que reposara. Y como a la 1 de la mañana más o menos sentí un jalón, un estirón, y como que algo se botó. Me preocupé y dije, bueno, pasó. El jueves me fue a hacer el ultrasonido y pues me dijeron que mi nenita ya tenía 24 horas de que había fallecido, que ya no se podía hacer nada. Y pues fue algo que para mí es inexplicable, porque pues nunca me lo esperé, nunca me dijeron que viniera mal o que estuviera mal de algo. Y pues fui con la ginecóloga y le dije que por qué había pasado esta situación. Y fue algo muy difícil, pero me la dejaron abrazar, que yo la tuviera conmigo, aunque sea un ratito, y al menos pude ver cómo era mi hija. Y pues es muy, muy, muy difícil, y siempre pensé que lo tenía que superar. Al principio tuve miedo de volverme a embarazar, porque siempre te queda el y si vuelve a pasar lo mismo. Nunca me rendí, y a pesar de lo que pasó, siempre el anhelo de ser madre. Y pues ahorita tengo 7 meses de embarazo, estoy esperando un niño, varoncito, y pues todo va bien, y tengo la plena confianza en Dios, en la vida, en mí, en mi hijo, que va a estar conmigo, y que voy a cumplir mi sueño de ser mamá, y el sueño de tener a mi hijo conmigo, y le agradezco a mi hija, que es mi ángel. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, Cita, nos quedamos un poco pronto. ¿Querías comentar algo de los grupos de ayuda? Sí, mira, lo que pasa es que hay mucha confusión entre si se está en una terapia, si se está en un grupo de autoayuda, o si se está en qué tipo de, cuál es la condición. La diferencia radica en cosas básicas. Cuando ustedes acuden a un especialista, a una terapia, si fuese individual, es el terapeuta contigo haciendo un acuerdo en qué es el motivo por el cual pides apoyo. Si vas a pareja de familia o familia, es otro el contexto, pero trabajamos duelos, tanto los especialistas como los grupos de autoayuda. El punto es, ¿quieres ir a una terapia? Claro que estas pérdidas se tienen que trabajar en pareja, es lo idóneo. Y en familia, ¿qué mejor? Ahora que dabas tu testimonio y dijiste, aquí está mi mamá, ¿no? Nadie toma en cuenta a los abuelos. Justo, la familia extensa, la familia nuclear, es el padre, la madre, los chiquitos, o los adultos, o los medianos, que dijeron por ahí, tenemos adolescentes, pero no ponen el énfasis en quiénes tienen que acudir a la que decidan, nadie les va a obligar. Oye, Cita, ¿y qué hacer en el caso de que haya una separación? Porque tuvimos 2 casos aquí, Tere y alguien más nos dijo, se me olvidó, María, María, los 2 nos dicen que, bueno, pues el matrimonio no siguió. Claro, y el matrimonio no sigue por 2 cosas. Cuando van
nosotros les llamamos a destiempo, el proceso caminando a destiempo, que por lo general somos nuestro género la que pedimos apoyo y ayuda porque la sociedad nos permite y nos avala. Más, ¿verdad? Y la parte masculina difícilmente lo busca. Cuando te ven que vas al apoyo y vuelves y has llorado más y estás más condolida, dicen, ¿y a qué vas? Si no te ayuda, te veo igual. Claro, porque el tiempo anímico del señor es diferente al de la señora. No van en el mismo ritmo. Es muy frecuente esto que pasó, o sea, la separación y después el divorcio. Es bastante más común de lo que se cree, porque una pérdida, no importa las edades, o pasa lo otro. Acá comentabas, hay una unión doble o triple que nunca antecedió. Pero justo no radica en el tipo de apoyo que reciban, sino radica mucho en cómo están amarradas las relaciones, de qué están hechas, porque a veces están hechas por gusto, por necesidad, por conveniencia o por economía, pero no por amor. Cuando de verdad dices, estoy amarrada aquí en lo que venga, estamos con todo. Es una prueba muy fuerte Claro. a vivir, ¿no? Por Adelante, supuesto. Lupita, por favor. Yo creo que los grupos de apoyo surgen justamente, sobre todo de autoayuda, cuando surgen de personas que han vivido la misma experiencia y deciden reunirse. Y hay algunos grupos terapéuticos en donde los profesionales no necesariamente hemos pasado por esas experiencias, pero que podemos convocar y apoyar a personas en estas situaciones de duelo. Lo más importante no es el tipo de duelo o el tipo de grupo, sino que las personas finalmente busquen las opciones que más, con cuáles más se identifiquen. Sí, con cuál resuenen más. Con cuál resuena más, y a lo mejor hay que buscar en este o en este o en otro. No darse por vencido. No darse por vencido. Finalmente es un grupo al que uno no quisiera pertenecer. Claro. Finalmente, ¿por qué tengo que estar aquí? Claro. Y eso mismo hace que muchas personas dicen, a mí nunca nadie me va a quitar este dolor. Claro. Y creo que sí, esa responsabilidad de lo que hagan o dejen de hacer para recuperarse en su tiempo y en su modo y en todas las circunstancias, Claro. cada persona lo tiene que asumir, pero hay opciones. Claro. Y que busquen lo terapéutico de autoayuda, eso no importa. Lo importante Oye, Lupita, y también es importante buscar ayuda. Vimos en la investigación que hicimos que muchas mamás se vuelcan en el bebé que nace después, ¿no? Si vuelven a tener un bebé y entonces de repente se pueden volver sobreprotectoras, tener mucho miedo de cualquier cosa que Yo suceda. quisiera agregar algo ahí, Cristina. Claro. Los médicos te dicen, en 6 meses, en un año, embarázate. La sociedad te forza a hacerlo, porque todos creen que dándote otro bebé se te va a pasar. Yo, siempre que llegan les digo, espérate por lo menos 1 año y medio, 2 años, para mí sería lo ideal, ¿no? Y en ese 1 año y medio, 2 años, estás trabajando tu duelo, cuando ya sientas la fuerza de poder regresar al ginecólogo, porque ese es otro, empiezas a ver qué pasó, qué hubo aquí, mi examen, esto, lo otro, un doctor no te ayuda, buscas otra opción, y ya después de esos por lo menos 1 año y medio, 2 años, que ya estés lo mejor posible, pues ya piensas, ¿no? Y es difícil porque aparte el cuerpo te grita, embarázate ahora, ¿no? ¿De qué porque manera te lo yo grita? necesito, ay Cristina, no sé cómo explicártelo, pero las chicas no me dejarán mentir, es algo que te viene de adentro. O sea, a mí una vez una de las chicas me decía, es que yo me iba a los basureros a ver si encontraba un bebé tirado. Yo necesitaba un bebé ya, ahora, ¿no? O sea, entonces, un poco lo que La estás parte diciendo instintiva. es que las mamás cubrir la volteen necesidad. a ver su Claro, cuerpo, volteen a exacto, escuchar los mensajes, porque muchas veces es justamente el cuerpo el que te puede decir, ya estás lista. Y a veces el cuerpo puede estar listo, pero las emociones No y la está. mente No, no. también es importante Y que estén también los valdría la dos, pena claro. esperar, ¿no? Claro. Porque Bueno, te finalmente puede un decir el clavo no doctor saca que- otro clavo y claro. los médicos siempre No. te dan la El salida doctor te más puede rápida. decir, tu cuerpo ya está listo, pero a lo que me refiero es esto que dices tú. O sea, cuando tu emoción te dice, ya es Ya es momento, ¿no? momento, Hacer, claro. hacer contacto con esta parte intuitiva y sabia que tenemos muchas veces Sí, las sí, mujeres, sí, ¿no? sí, la Es cesárea a importante. veces ya cicatrizó, pero no la herida en el alma. Claro. Esa tarda mucho más y entonces hay que esperar y ser mesurado, Sí. ¿no? Ahora, otro de los mitos que creo que habría que aclarar también es que de repente creemos que tenemos que olvidar, que también No. eso es una de las No, cosas, ¿no? claro. O sea, porque dices, no, pero entonces yo no he podido superarlo porque no lo he olvidado. No, y olvidar jamás. Jamás, ¿no? Y eso, Tendríamos yo creo que es borrar algo la muy cabeza. importante cuando dicen, ve ayuda para que lo puedas olvidar. Y no,
cuando alguien va a ver a un tanatólogo, jamás, yo al menos es lo primero que les digo, no hay pastilla para quitar este dolor. Claro. No vamos a trabajar para quitar el dolor. Vamos a aprender a vivir con el dolor. Por supuesto. Claro. No vamos a olvidar, porque ahí va a seguir el resto de nuestra vida. Claro. Vamos a hacer que esta fuerza, este amor que teníamos enfocado a alguien, ese sea el amor que se vuelva el motor para salir adelante. Y Oigan, lo comentábamos adelante. ahorita, es un duelo para toda la vida. O sea, de pronto, no sé, el primo que iba con la edad de tu hijo se gradúa, ¿no? Y si lloras y si te sientes triste, no es que no lo hayas trabajado, no es que no lo hayas superado, no es que... Es que está la ausencia. ¿sabes? Claro, claro. Sientes el dolor. Erika, ¿qué pasa, por ejemplo? También algo que me parece que es importante puntualizar, que muchas parejas también creen que es una forma de salir, es buscar inmediatamente un bebé. O sea, ¿qué pasa con ese bebé? O sea, Mira, ustedes ya nos aclararon que no es conveniente, No, pero yo ¿qué te lo pasa comento con en los ese grupos. bebé? En los grupos llegan justamente de este tipo de pérdidas y de muchas otras, donde de inmediato es el reemplazo. Y el reemplazo Es el se llama reemplazo. un bebé adoptado. Porque ya me dijeron que no voy a embarazar jamás. Bueno, tampoco se vale. ¿Por qué? Porque ese bebé adoptado no va a cubrir lo que se perdió. Las Y sin embargo, expectativas justo tan las enormes. expectativas que ponen en ese bebé son, no solo No va a es cubrir, justo. va a cubrir a la familia, a la pareja y a todo el mundo. Claro que no, ese bebito adoptado no tiene por qué cargar con semejante paquetón, perdón por la expresión, Sí, claro. de resolverle la vida a toda una tantos familia, incluso la nuclear y la extensa, porque no ese es el punto. Quien asume la parentalidad para tener un bebé y querer de verdad traerlo a esta vida, conlleva varias cosas más, que es, me voy a comprometer a traerle, a cuidarle, a darle, a responsabilizarme, a formarle, y todo esto, si no se concreta, se lo pongo al otro, no, es que no hay un otro. Es que esto es único, diferente, irrepetible. Cada ser humano somos eso. Y mientras no entendamos esto, de verdad, los tanatólogos podemos seguir diciendo y haciendo, pero ahí está la contradicción. En los hospitales nos ven como apestados, ¿no? Los médicos Sí. así, ya llegaron Los opilotes. estos, claro, que vienen a decirles quién sabe qué. Claro, ellos están, se supone que en pro de la vida. Y nosotros estamos tratando de resolver cómo puedes trabajar la pérdida que se llama muerte. Y entonces justo no nos aceptan. Sí, adelante. Pero es que aquí es muy importante el tener, así como nosotros estamos vivos ahorita y solo Dios sabe en qué momento nos vamos a morir, el saber que tenemos dos opciones es vital. Claro. Está bien, todo va a salir bien, tener fe, tener esperanza, pero también saber que existe una posibilidad y estar preparado para eso. Ese es así tanatológicamente la vida. Y aparte, no puede uno pensar claro. que como voy al médico y el médico lo que quiere es que yo siga vivo, voy a seguir vivo eternamente. No. Claro. Eso es importante, ¿no? Como aceptar la realidad en la que vivimos. Y otra cosa que me gustaría que nos comentaras, también muchas parejas repiten los nombres. Ah, por supuesto. ¿Eso qué les dirías? O sea, muere el bebé y le ponen Sí, un nombre no. y al primer y al que sigue. las mismas cosas. No, nada, no. nada. Es regalar. Yo pienso mucho que es como regalar. Esto te lo regala mi bebé y deshacerse de todo eso y de cosas nuevas. Mira, yo Para que Y no lo sea del lo nombre, mismo. lo del nombre, ¿qué opinan? No, no Porque es lo que tampoco. decía Cita, ¿Por qué no? le ¿Por qué das una suplir? carga emocional a ese bebé que no es justa. Fíjate, ¿no? Porque además te los dicen. Te Claro. llamas como tu hermanito que no nació. Pero es que a veces saben que hemos visto también nosotros que es, le ponen como el papá y entonces el papá dice, Pero- hay otro hijo y yo ya no voy a tener a uno vivo que se llame como Y yo. no sería El justo ego, con, eso el, es ego, eso con es el ego. bebé que murió, tampoco sería justo, porque si ya tienes otro nombre, ese pareciera ya que ya lo deja de estás existir. olvidando. ¿O Sí. cómo, cómo te Pero refieres a esto ese es muy bebé? histórico, porque ¿cuántas veces a un es muy niño histórico. se le muere su mascota? ¿Y qué es lo que hacen? Se murió el pececito, van y compran otro y del mismo color y se lo ponen. Sí. Entonces al niño jamás se da cuenta de que hubo una pérdida. Sí, el perrito, el gatito. Todo, ¿no? y Y todo los es niños se dan igual. cuenta. Y se Dani, llama querías igual. hacer un Y comentario. yo creo que muchas veces, o la mayoría de las veces, es desconocido el fenómeno que puede haber detrás de, porque probablemente lo nombras así de una forma muy natural y no sabes todo lo que puede implicar. Y bueno, Claro. gracias a la información que nos están dando, pues nos queda claro, porque de ninguna manera se trata
de juzgar a quienes lo han hecho. Aquí nos dice una persona que me gustaría compartirle su testimonio, es bien interesante. Los seres humanos somos palabra, por lo tanto, lo que no se dice no existe. A mí me costó mucho trabajo aceptar en primer lugar mi embarazo, no estaba lista. Sinceramente no deseaba tenerlo al principio. Sin embargo, hoy, dice, cuando acepté mi embarazo fueron los mejores días. Después tuvo muchísimos problemas, negligencia médica y no había esperanza de que sobreviviera su hija. Después perdió este embarazo y dice, ahora de vez en cuando extraño el milagro de mi embarazo y anhelo a mi hija, pero a mi alrededor la familia me han ridiculizado por el hecho de decidir darle un nombre. Fíjate. Elegí que no me afecte y poco a poco voy reconstruyéndome y abrazándome. Gracias por abordar el tema. Claro. Tienes razón, Salime, muy buen comentario, porque abarca todo lo que hemos platicado como en un resumen, ¿no? Y aquí sería muy importante que esa familia tuviera como una plática con un tanatólogo. Claro. Para respetar su decisión. Pero mi esposa perdió un bebé cuando tenía 5 meses y cuando yo fui a sepultarla le puse el nombre. Claro. Que iba a llevarlo con un cura. ¿Qué iba a hacer el cura? ¿Decirme que no se podía? Yo le puse el nombre y mi hija es Ángela y está muerta. Pero qué importante también estar firme en lo que uno cree y porque ella dice, a mí no me importa que la familia o los demás me ridiculizaran. Si ella se siente bien haciendo esto, entonces te mantienes firme en tus creencias y con la ayuda probablemente no de la familia, pero sí de algunos especialistas va a estar Claro, mejor. porque si no empiezan con que, ay, va fulanita, ay, no vaya a ser que fulanita, porque empiezan a tratarlo así y eso no se vale. Claro, por supuesto. Oigan, tenemos de veras literal un minuto, una frase para despedirlo. Pues que no dejen de pedir ayuda, que el duelo es algo normal y que hay mucho que hacer. Ojalá que no sea más. Nos faltó hablar de lactancia, de cuidados paliativos para los bebés. Te prometo que haremos otro. 30 segundos tenemos, por favor, una palabra. Protocolos de manejo hospitalario, por favor. Okay. Busquen ayuda, si no con uno, con otro, pero busquen ayuda. Cita, por favor. Yo les diría, por favor, parejas, por favor, familias, por favor, individuo, reconozcámonos como humanos, estamos hechos de emociones y somos justamente eso lo que nos diferencia de todas las especies. Muchísimas gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias al público, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.